Sí, excelente. Bueno, vamos el día de hoy a ver los verbos irregulares y los adjetivos y sus opuestos. Posteriormente, faltando unos 10 minutos antes de la clase, ustedes deben saber que el Zoom solamente nos da 40 minutos de duración para cada sesión. 10 minutos haremos actividades que están en la plataforma, sobre todo la actividad de la clase 1.1. Bien, vamos con los verbos irregulares. Disculparán si está muy pequeño, pero no puedo editar cuando se comparte en presentación del PowerPoint. Bueno, verbos irregulares, irregular verbs. Los verbos irregulares son aquellos que no cumplen con las reglas de conjugación de los verbos regulares. Por ejemplo, verbos regulares como jugar, que es play, o sea, solo lo conjugas al pasado, played, añades una ed, ¿sí? Eso es verbo irregular, pero ahora estamos en verbos irregulares. Es decir, a diferencia de los regulares, los verbos irregulares no llevan la terminación e, de y de, no llevan, ¿sí? No llevan la terminación ed y de, al conjugarlos en pasado simple. Y también en otros tiempos, pero eso es más avanzado, no lo vamos a ver. Tomar en cuenta que los verbos irregulares se escriben totalmente diferente al conjugarlos, al pasado simple y a los tiempos compuestos, que en este caso sería el pasado perfecto, el presente perfecto, el futuro perfecto y la voz pasiva. Estos tiempos, yo sé que algunos no han de haber escuchado en su vida, no se preocupen, solamente los voy a mencionar. Ahorita lo único que me interesa es que aprendan la diferencia entre verbos irregulares y el empleo en ciertos contextos. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, algún inconveniente hasta ahora? ¿No? No, veo que no. La clase va a estar grabada y cualquier inconveniente que tengan con los ejercicios de la plataforma, me lo dicen. Me escriben un WhatsApp, me mandan un audio o me escriben y yo les ayudo. Vamos con la lista, los verbos irregulares. Yo voy a ver si puedo subirles una lista de verbos irregulares al lado del módulo, que es el PDF. Sobre todo no es algo obligatorio de aprenderse, porque son muchos verbos verbos irregulares. Pero lo voy a tener ahí para la persona que se interese en aprender los verbos irregulares, porque tienen que tener en cuenta que no hay un truco para aprender los verbos irregulares. O sea, es la memoria. Lamentablemente mucho del idioma es así. Bueno, sigamos con el ejemplo. Por ejemplo, el presente, become, que es convertir. Become. Yo puedo decir, I become a teacher. Me convierto en profesor. Es presente. Esto es presente. Presente. ¿Sí? Esto es presente, pero de un verbo irregular. Become es un verbo irregular. En el pasado, como ven, se convierte en become. ¿Sí? Perdón. Se convierte en become, que es convertido. I become a teacher. Me convertí en profesor. I became a teacher 2 years ago. Me convertí en profesor hace 2 años. Otro verbo irregular es el famoso do. ¿Sí conocen el do? ¿Alguien me puede decir qué significa do? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Algún voluntario? No.
Están muy callados. Y eso que soy su tutor. ¿Qué pasó? Tutor ahí del noveno, por lo menos del resto de cursos. Sí. Ah, disculpe. Hacer, ¿Qué significa do? Bueno, hacer, hacer. Yo Hacer. hago. Do. Yo hago mis deberes. Yo hablaba del do. Este hago, yo hago, eso sí tengan cuidado, está conjugado al presente en primera persona. I do, yo hago. Pero solo el verbo do es hacer. ¿Sí? I do my homework, yo hago mis deberes en este momento, presente. Al pasado, en el pasado, es I did my homework. O sea, yo hice mi deber. I did my homework. Yo hice mi deber. ¿Sí? Hay otros verbos irregulares como el verbo, qué sé yo, I write. O sea, el pasado, que es I write, que yo quiere decir yo escribo. En el pasado es I wrote, que es yo escribí. ¿Sí? ¿Are you get it? ¿Sí lo entienden? ¿Sí le cachan? yes, yes, teacher. Excelente, excelente. Sí. Continuemos. Es lo mismo. O sea, aquí hay ejemplos de verbos regulares. Me interesa que aprendan la diferencia entre verbos regulares y irregulares y el uso en algunos contextos. Por ejemplo, my mother loves me. No se olviden que love está conjugado en, presente, en tercera persona del singular. Es solo para recordar nomás. My mother loves. Verbo regular. Play. De play, play. Worked. El pasado de work, worked. Pero eso sí, tengan cuidado. It made. Por ejemplo, I make a table. Yo hago una mesa. ¿Sí? El presente. En el pasado es I made a table. Yo hice una mesa. Make es un verbo irregular. No van a poner I make it. Es un error. Es un error. ¿Sí? Hay verbos y yo les voy a dar una lista de verbos irregulares. No es obligatorio, eso sí. Ojo, no es obligatorio, pero sí les ayudará bastante sobre todo en entender, ¿no? Qué verbo se usa, qué significa este verbo y cómo se escribe al pasado y al tiempo compuesto, el participo. Algunos ejemplos de verbos irregulares. Peter said he will become. Peter dijo que vendría. Say, dijo. Si hubiera escrito 6 desde en pasado, en presente, así se escribe en presente. ¿Sí? Pero estamos en pasado. Say. Peter dijo. Have you seen Titanic? ¿Has visto Titanic? Esto
No es el pasado, es el pasado perfecto. No, sí, pasado, no, presente perfecto, perdón. Have you seen Titanic? ¿Has visto Titanic? No me interesa que aprendan la diferencia entre pasado, presente perfecto, no me interesa, eso no hagan caso. Sing, el verbo sing, es el pasado de saw, el verbo, ver, ¿sí? I have never been in Coca. Este es el verbo to be. I had never been. O sea, yo nunca he estado en el Coca. I have never been in Coca. We went to visit my father. Nosotros fuimos a visitar a mi padre. Por ejemplo, para decir, yo, no, qué sé yo, I am in Coca, es en presente. Pero para decir I am in Coca, yo estoy en el Coca. Ya, presente, ¿sí? Pero para decir en pasado es I was in Coca. Yo estuve en el Coca. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el verbo to be, que es el I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, verbo to be es, lo voy a poner en mayúscula, irregular. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, por el momento, Liz. Perdón, Por el momento, no. por el momento no. Las preguntas vendrán después cuando estén haciendo el ejercicio. Bueno, continuemos con el siguiente tema, que son los adjetivos. Esto es más sencillo. Como saben, todo adjetivo califica al sujeto. No sé qué es la calificación del sujeto. Califica el sujeto. Califica el sujeto. ¿Qué es esto? ¿Qué palabra es esto? ¿Qué animal? O sea, ¿qué palabra? ¿Qué significa? ¿Alguien Alto. sabe? Alto. Sí. ¿Qué significa esta palabra? Está refiriéndose a un animal. ¿Cuál es la cualidad de este animal? Ya es alta. Ya. ¿Y qué significa esta palabra? Estimada. Alto. Alto. Jirafa es alto. Esta personaje de la película, no me acuerdo su nombre. ¿Qué sentimiento está expresando? ¿Qué significa esta palabra? Sad is very Triste. Sad. Tristeza es sadness. Es el nombre de la personaje. Pero sad es triste. Triste. Es que me tapa no sé cómo mover. No hay nada. Bueno. Este señor ¿cuál es la cualidad de este señor que está aquí? está enojado, hungry. No, pero ya. ¿Pero qué significa esta palabra? No parece Feo. que esté enojado. Feo. No parece que esté enojado. No sé por qué dice que está enojado. Está feliz. Está feliz. Está feo. Está feo. Feo. Ugly. Ugly significa feo. ¿Sí?
Este señor que, esta palabra le caracteriza a este Viejo. señor. Viejo. Viejo, viejo, old, viejo. Se han tomado el old time, un licor que se llama, un licor que se llama. ¿Cuál es la característica de esta chica generada por inteligencia artificial? Hermosa. Hermosa. Hermosa, hermosa. No, Este- moza, hermosa. Hermosa. ¿Cuál es la característica de este niño? Joven. Joven. Sí, hay una serie que se llama John Sheldon, que es el joven Sheldon. No sé si han visto Big Bang Theory. Bueno, para los que han visto, sí lo han de conocer. La característica de esta chica, Feliz. Happy, feliz. happy. Happy es feliz. Happy es feliz. ¿Han visto la película Happy Feet? O sea, los pingüinos, feliz. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra sí la usamos todos. Short, corto. Corto. Short, corto. Es tanto la característica de un pantalón como de algo que es corto. ¿Sí? A ver. Este carro, ¿qué le caracteriza? La palabra. ¿Qué le caracteriza a este carro? Nuevo. 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 ¿Y esta casa qué significa? Es small. Small. Grande. Pequeño. No, no es grande, es pequeño. Y esta casota, Gran. Esa es grande, grande. Grandota. grande o amplio. No se olviden. Ampli. Big, large, big, Large. grande, large, Amplio. amplio. ¿Sí? Voy a extender un poco más. ¿Sí? Ahí hacen la red big, large, grande, amplio. Y estos tacones, ¿cuál es la característica de ellos? Alto. Son alto. High es alto. Cuando decimos montañas, es highlands, montañas. Highlands Andes, los montañas de los Andes. Alto. Y este sujeto, ¿cuál es la característica? ¿Qué significa strong? Duro. Fuerte. 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 No es duro, pero es otra cosa. Y esta Flaco. es Delgado. delgado. ¿Delgado o flaco? ¿Cuál es la característica de este hombre que intenta levantar un peso? ¿Qué significa weak? Débil. Débil. Y este hombre, ¿qué significa fat? Es la abogada de la familia de la pequeña. Gordo. Ella nos dijo que se puso la denuncia para investigar el delito. ¿Qué significa la palabra long? ¿Qué le caracteriza a esta mujer? Long, Larga. largo. Esto es fácil, yo sé que a algunos les parecerá muy sencillo. La verdad, sí, es muy fácil, pero hay gente que obviamente recién están iniciando con el inglés y para las personas que un poco les incomode, muy fácil, me parece muy fácil la materia. Está bien, o sea, pueden escribirme y decirle, profe, no me parece su clase, está muy fácil, yo les puedo dar ejercicios extras del tema que les interese. No hay ningún inconveniente en eso. Bueno, entonces nos queda un poco de tiempo para hacer las actividades. ¿Sí? Vamos a hacer, ahorita voy a dejar de compartir. A ver.
Noveno de inglés. Bueno, todos han de haber accedido a esta plataforma, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Uno de los Sí. operativos. ¿Perdón? Exactamente. Exactamente. Bueno, para los que no, los que salgan de la clase, para los que no asistieron, no hay inconveniente, esta clase está grabada. Entonces vamos a las preguntas de la clase 1.1. ¿Sí? ¿Sí están todos ahí? Sí, dice. Ya. Sí. Son dos preguntas muy fáciles que la pueden resolver. Tienen media hora para hacer las actividades. Pueden tomarse su tiempo, pueden tomar una captura, pueden escribirla. Eso sí, recuerden que el sistema es muy traicionero. No vayan a poner, qué sé yo, en esta opción, la correcta es la A, no vayan a poner la letra A, porque esta respuesta puede, cuando ustedes intenten responder el cuestionario, estar en la C o en la B. Entonces, intenten anotar la respuesta completa, ¿sí? Bueno, vamos a unir verbo irregular. Unir las palabras correctas. Le dan clic aquí. ¿Cuál es un verbo irregular? Man, play o make. ¿Qué es un verbo irregular aquí? Man, me, No, claro. play. ¿Es un verbo Sí. irregular, play? ¿Perdón? ¿Sí o no? ¿O es make? I make. El sospechoso ha May. detenido. Make. Yo, los que atendieron la clase, yo puse I make a table y el pasado de make es made. ¿Sí? Entonces es un verbo irregular. Un verbo regular aquí, ¿cuál sería? Man o play. ¿Cuál sería? ¿Mm? Y por Alguien que me responda. choque lateral perpendicular con estrellamiento, donde resultó Play. con daños materiales. Ley, ley. El adjetivo opuesto para team es sad. ¿Qué es team? ¿Recuerdan el patuchito ese que estaba así? ¿Qué significa team? ¿Saben qué es team? Recién hace un par de minutos vimos qué significaba team. ¿Qué significa team? Alguien que me responda, sí, breve, breve. ¿Mm? Delgado. Delgado. ¿Y el opuesto de delgado? ¿Qué sería? ¿Sad, happy o fat? ¿Cuál sería? Fat. Fat. Entonces, solamente son dos preguntas. Terminemos el intento. Ya estoy terminar. Tenemos una calificación perfecta de 10 sobre 10. ¿Sí? ¿Hicieron la actividad? Por favor, esté con el micrófono encendido. Por favor, tenga la amabilidad de apagarlo. No sé, se escuchó raro ahí. ¿Sí pudieron hacer el ejercicio? Sí. Ya. ¿Quieren hacer otro Sí, ejercicio? muchas gracias. Todavía, todavía tenemos tiempo para hacer la lección 1. ¿Quieren hacer la lección 1? ¿Mm?
Sí. Sí. Sí, maestro. Hagamos la lección 1. ¿Quién es? Verbos regulares y verbos irregulares es realizar una lectura comprensiva del siguiente texto y luego dar clic en siguiente, para contestar la pregunta. Los verbos regulares, esto es una retroalimentación de la clase que recién se dio ahorita. Los verbos regulares son aquellos verbos que tienen la misma terminación al momento de conjugarse en diferentes tiempos verbales y que por lo general terminan en D, ed. Actuar, que es el verbo act, es acted, ¿sí? Call, called, marry, married. Tengan en cuenta que cuando se termina en Y, se cambia la Y por la I. Married, I-E-D. Bailar es dance y dance es bailé. Actué, llamé, me casé, bailé. ¿Sí? Esta es la forma infinitiva base del inglés. No es presente. Ojo. Forma básica inglés no es presente. Act, que es actuar. Llamar, call. Marry, casarse. Dance, bailar. Los verbos irregulares, estamos haciendo un recorderis. Los verbos irregulares son aquellos verbos que no tienen la misma terminación al momento de conjugarse en diferentes tiempos verbales. Los verbos irregulares en inglés son aquellos cuya conjugación no termina en ed, en sus formas de pretérito y pasado participio. Por eso, para conjugar este tipo de verbos es necesario emplear reglas y excepciones específicas. La importancia de dominar estos verbos irregulares es que existe una infinidad de ellos. O sea, yo la lista yo voy a tratar de subir la lista, son casi 100 verbos irregulares. No se asusten, no digan, no hay que aprender, no hay que aprender. O sea, es para la persona que quiera conocer los verbos irregulares, pueda bajar el documento y revisarlo, ¿no? Está ahí así mismo, en infinitivo en español, la forma base de inglés, el pasado simple y el pasado participio. Entonces, cabe subrayar que los verbos irregulares cumplen las mismas funciones que los verbos regulares, es decir, en pasado simple, futuro, pasado participo, presente perfecto, pasado perfecto, funciona igual. Es decir, expresar estados o acciones. Eso es lo que hace un verbo. Un verbo es una palabra que expresa una acción o un estado. Y ubican dentro de la oración en la misma posición que los regulares, no cambian. O sea, aquí vamos a empezar, begin. A los que han visto Batman Begins, o sea, Batman inicia. Began, que es inició, empezó. Begun, que es lo mismo, empezó. O sea, pero esto es una función diferente. No vayan a decir, profe, usted nos está confundiendo. No, no me interesa que aprendan mucho esto, sino la diferencia entre verbos regulares e irregulares. Begin y began en pasado simple y en el pasado participo, begun. ¿Sí? Ser o estar es el verbo to be, was, were, been. Hablar, speak. En pasado simple se escribe spoke, spoken, en pasado participio. Nadar, swim, en pasado simple, swam, y en pasado participo, swim, nadar. Bueno, una vez que hemos revisado esto, damos clic en siguiente, ¿sí? Y contestamos la pregunta. Y esta vez quiero que me ayuden contestando la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares y verbos irregulares? Tenemos tres opciones.
Ojo, que es lo mismo que lo que dije anteriormente, las opciones se cambian, se alternan cada vez que se actualiza la página, así que no anotarán el segundo o el primero, no. O sea, traten de anotar completo. Para los que tienen abierto la plataforma, de una vez pueden hacer el ejercicio. A ver, ahora sí quiero que me ayuden contestando. Los verbos, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y verbos irregulares? ¿Es esta? ¿Es esta opción? Los verbos irregulares son los que no tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. En cambio, los verbos irregulares sí tienen la misma La terminación. primera dice. Es la tercera. ¿Seguro? La tercera. O La la primera. La primera. A ver, al que dice la primera, que dice la primera, los verbos irregulares sí tienen la terminación en e y ed. Verbos irregulares tienen la terminación e y ed. ¿Es cierto eso? ¿Mm? Sí, es cierto. O sea, por ejemplo, yo pongo un verbo irregular que es do. I do es un verbo irregular. Para decirlo al pasado, escribiría I do y añadiendo el ed, que es el verbo regular, do it. ¿Está bien eso? Master, la pregunta número 1 y la pregunta número 2 son iguales, diga. O sea, la número 1 y la tercera. Esto no existe, esta palabra, porque la terminación del pasado de do es did. Entonces, los verbos irregulares sí tienen la misma terminación en ed, no es cierto. La compañera que dijo que es la tercera, Dice lo mismo que lo que dice la primera. cierto, ya que Gil. Es lo mismo. Sí, Master, yo estuve leyendo y lo de la primera y la tercera son iguales. Lo mismo. Verbos Dice, irregulares sí pero hay tienen- uno que es irregulares y lo otro es regulares. Lea bien, los sí, sí, verbos es cierto. regulares y el de arriba es Sí. irregulares. Los verbos irregulares, y aquí Los, dice y los verbos verbos regulares. regulares. Sí. Pero en cambio, los verbos irregulares sí tienen la terminación en ed. Y como ya vimos en este ejemplo, no lo tienen. Entonces, por ejemplo, la tercera que dice la compañera, los verbos regulares son los que no tienen la misma terminación al conjugarse el verbo. En cambio, los verbos irregulares sí tienen la terminación en e y ed. Entonces, es la primera. Pero estoy con... Hay dos respuestas iguales, solo diferencia de que uno dice irregulares y regulares, nada más. No puede ser iguales, porque irregular es una, irregular es otra. A ver, los verbos regulares son los que no tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. En cambio, los verbos irregulares sí tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. Está medio confuso esto. No tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. ¿Saben qué? Es esta la correcta. Sino que me equivoqué. Puse irregulares y es regulares. Aquí. De repetir la palabra. Irregulares. Esta. Vamos a ver. No, es entonces la... Sí.
Voy a editar pero sí, es la que está, la respuesta es la que está repetida irregulares, pero ahora lo voy a editar. Lo voy a editar. Parece que un error de digitación, eso lo tiene cualquiera. La verdad pido disculpas, pero a ver, un error lo tiene cualquiera. Bien, entonces lo que puedo decir es, ya tenemos menos de un minuto. Yo voy a corregir este error y lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp para aquellos que no tengan el inconveniente, no contesten esta pregunta. Yo en este momento lo voy a editar. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Contestamos las preguntas del cuestionario y también esta pregunta, pero lo voy a editar. Voy a editar solo eso, no me demoro más de un minuto. ¿Sí? ¿Sí? Lamentablemente me quedan menos de